Italia y Francia, tiempo sociocultural. Dentro del Imperio Romano, en sus límites estaba Italia, en la Europa occidental. En la región del nombre Galía estaba Francia y el norte de Italia. Todos estos territorios fueron afectados por los pueblos germanos del este, visigodos, alemanes, francos, anglos y lombardos. Ellos rompen la antigua unidad y crean distintos reinos. Atraviesan un periodo de continuos desplazamientos y guerras buscando una consolidación territorial y política, vigilada por las autoridades cristianas. Francos y sajones, pueblos donde predominaba el paganismo confesión cristiana que solo consideraba verdadero el Dios Padre, pero no al Hijo ni al Espíritu Santo. La Europa medieval llegaría a convertirse en fortaleza de unión de la sociedad, resultado del declinar del Imperio Romano. Carlomagno, heredero del reino de los francos de la dinastía merovingia, destruye el reino de Lombardo de Italia. Tras su muerte, se fragmenta su territorio en 3 grandes regiones. En donde se encontraba Francia, se hunde el proyecto imperial. Respuesta que dan los papas, dueños de Roma, dispuestos a imponer el dominio del poder espiritual sobre todos los fieles, sobre todas las iglesias y sobre todos los soberanos. De ahí en adelante, la Galia, desde los Pirineos hasta el Rin, estuvo sujeta a Clodoveo, con la excepción del territorio del suroeste, es decir, el reino de los Borgoñes y de Provenza. Estableció en París Clodoveo gobierno este reino en virtud de un acuerdo celebrado con los obispos de Galia, según el cual los nativos y los bárbaros debían estar en condiciones de igualdad, y todas las causas de fricción entre estas dos razas se eliminaron cuando en el año 496 el rey se convirtió al catolicismo. Orden social del siglo VI. El feudalismo se conoció como el sistema que predominó durante los siglos centrales de la Edad Media, es decir, entre el siglo V y el siglo XII, sobre todo en Europa occidental y oriental. Algunos autores ubican al feudalismo en su esplendor entre los siglos IX y el siglo XV. Sin embargo, en esta época del siglo V ya se vislumbran clara y fuertemente los rasgos del feudalismo en lo social, en lo político y en lo económico. Al observar la estructura jerárquica del feudalismo, podemos clasificar 3 grandes niveles en una pirámide. En la parte más alta aparecen los denominados grandes, que son los dueños del trabajo de los demás y de sus frutos. En una fase intermedia aparecen los libres, que son clases intermedias y menos privilegiadas. Y en la base de la pirámide aparecen los esclavos, que desde luego no son libres, y siervos y esclavos son considerados infrahumanos. Ya en la caída del Imperio Romano, y con el asentamiento de los germanos, la desigualdad predomina y es ampliamente aceptada. La esclavitud es muy normal, necesaria y favorece la fuerza del trabajo servil. La Iglesia, de gran importancia en la época en las definiciones sociales, no atacó la esclavitud ni la prohibió. En un acto político buscó más bien sencillamente que los bautizados no llegasen a ser parte de la servidumbre o de la esclavitud. Más bien, por doctrina, se mostró legitimándola como forma de expiación del pecado original, argumentando que el proceso hacía parte del plan divino para redimir a la humanidad. Si el esclavo era admitido en los sacramentos, esa condición lo elevaba a la dignidad de persona humana. La Iglesia hace esto en gesto por reducir la brecha entre los esclavos y libres desde lo espiritual. Un buen acto político. En conclusión, para la época del feudalismo, tierra había suficiente, no existía problema. El problema sí era el factor humano. Entonces era necesario preservar la esclavitud, tener servidumbre para asegurar la producción y la fuente de la riqueza. Las enfermedades y las guerras en esto producían numerosas bajas. La economía feudal
se centró en el poder de la tierra y en su explotación. En la época romana, el paisaje mediterráneo se caracterizó por los campos cultivables y la gran pradera, con divisiones o límites para clarificar hasta dónde iba cada propietario. Con los germanos y celtas se privilegiaron el bosque como fronteras y la selva era espacio para aprovechar con la agricultura en la medida en que era necesario. La explotación agraria en este periodo toma alta importancia en todo tipo de propiedades, sean grandes, medianas o pequeñas. Siempre hubo quienes se preocupaban por acaparar las tierras, naturalmente que fue criticado. Sin embargo, esa característica de acaparar trajo grandes ventajas. 1. Fue motor importante en producción. 2. Se desarrollaron mejores técnicas en la misma producción. 3. Había una gestión más racional. En cuarto lugar, mayor rentabilidad. Y en quinto lugar, había mayores niveles de producción. Eso hizo entonces que este esquema de gran dominio se reconociera dentro de las mejores características para desarrollar la estructura agraria medieval. Es un modelo que se irá estructurando con más fuerza hasta llegar después al reino franco de la dinastía carolingia de Carlomagno hacia el año 800. Esta gran base agraria de la época feudal trajo consigo ya visos enormes del comercio. Había ya especializaciones en la producción, aceites, especias, papiro, hierro, cereales, legumbres, pero al mismo tiempo era necesario, por esa especialización, hacer el ejercicio de compra y venta. Alguien produce X, otro produce y es necesario un intercambio. Además de estos visos de comercio, se generan entonces ya los impuestos por esa labor de compra-venta. Y un poco más adelante comienzan a aparecer algunos tipos de moneda como medio de cambio o medio de pago para facilitar la compra y venta de todos estos elementos de consumo. Formas de gobierno. El rey gobernaba las provincias a través de sus condes y tenía una voz considerable en la selección del clero. La redacción de la ley sálica, que parece datarse de la primera parte del reinado de Clodoveo, y el Concilio de Orleans, convocado por él y celebrado en el último año de su reinado, demuestra que la actividad legislativa de este rey no fue eclipsada por su energía militar. Descendencias del rey. Después de la muerte de Clodoveo, por tanto, sus 4 hijos dividieron su reino y cada cual reinó desde su centro diferente. Primero, Teodorico reinó en Metz. Segundo, Clodomiro reinó en Orleans. Tercero, Chilberto reinó en París. Y cuarto, Clotario en Soissons. Continuaron la carrera de conquista inaugurada por su padre y a pesar de las frecuentes discordias que los dividían, aumentaron los territorios que les habían legado. Los principales eventos de su reinado. Primero, la destrucción del reino de Turingia por Teodorico en el año 531, la cual extendió el poder franco hasta el corazón de lo que es ahora Alemania. Segundo, la conquista del reino de Borgoña por Childeberto y Clotario en el año 532, luego de que su hermano Clodomiro hubo perecido en un intento anterior de derrocarlo en el año 524. Tercero, la cesión de la Provenza a los francos por los ostrogodos en el año 536, con la condición de que los Justiniano acababa de declararles. Pero en lugar de ayudar a los ostrogodos, los francos, bajo Teodoberto, hijo de Teodorico, se aprovecharon vergonzosamente de este pueblo oprimido y saquearon cruelmente a Italia hasta que las bandas bajo el mando de Leutario y Butilín fueron exterminadas por Narcés en el año 553. Los visigodos fueron una de las 2 ramas principales de los godos. La siguiente época fue bastante pacífica. Los católicos recibieron tolerancia ilimitada, de modo que la fuerza de la Iglesia
crecía constantemente, mientras que la nación y el reino visigodos se debilitaban cada vez más. La nobleza entronizaba y deponía reyes a su gusto. De 35 reyes, 17 fueron asesinados o depuestos. El arrianismo, aislado después de la destrucción de los reinos de los ostrogodos y los vándalos, disminuyó constantemente, pero fue revivido durante el reinado de Leovigildo en el año 568 al 586. Su hijo Hermenegildo se rebeló contra él, pero fue derrotado y decapitado. Narrativas posteriores representan a Hermenegildo como un mártir del catolicismo. Su esposa, una princesa franca, lo convirtió, pero las autoridades contemporáneas no dicen nada sobre eso. Leovigildo hizo esfuerzos infructuosos por ganarse a los católicos mediante una confesión de fe conciliatoria redactada por un sínodo arriano en Toledo. Los monasterios y su importancia en la historia. Un monasterio es un edificio donde habita uno o varios monjes. La palabra monasterio procede del griego monasterium, de la raíz mono, uno solo, ya que originalmente todos los monjes cristianos eran ermitaños y muy solitarios. San Benito fue el padre de los monjes de Occidente. Fundó su primer monasterio, Monte Cassino. A mediados del siglo VI, el santo escribió la Regula Sancti Benedicti, la norma que gobernó la vida de un monástico de todo el medioevo. ¿A qué se dedicaban? Los monjes no solamente predicaban el evangelio, sino que rellenaban pantalones, fundaban escuelas y experimentaban con nuevas técnicas agrícolas y construían monasterios alrededor de los cuales crecían ciudades pequeñas como la de George y grandes como la de París, porque eran sitios de enseñanza y culto y porque salvaguardaban el saber y los libros. También, como no había imprenta, ellos eran los encargados de escribir y copiar los libros, sobre todo los religiosos. ¿Qué aportaron los monjes? Desarrollo de la agricultura, energía hidráulica. ¿Qué más nos dejaron? Champán y universidades. Preservaron la cultura clásica. En los escritorios escribieron copias perdurables de los libros griegos y romanos. Se hacían sobre pergaminos, piel de cordero, utilizando distintos colores de tinta en los que se mojaban las plumas de aves. Algunos monasterios relevantes. Abadía de San Paul, de la Orden de Cluny, Monasterio de Santo Toribio de Liébano, Claustro del Monasterio de Silos, Monasterio de Leira, Monasterio de Santa María de Poblet y Monasterio de Piedra. Durante la Edad Media, la Iglesia fue la gran depositora de la cultura durante muchos siglos. El saber antiguo se conservó gracias a los monasterios. Los monjes recuperaron y transmitieron textos clásicos de la antigua Grecia y Roma. Por ejemplo, la biblioteca del monasterio de Santo Domingo de Silos cuenta con más de 1000 años de historia, creada y conservada por los propios monjes. Guardaban un rico patrimonio bibliográfico que es muy valioso y referencia obligada en varios campos del saber, disponible a todo estudioso e investigador. En esta época la Iglesia tuvo un papel muy destacado, ya que unificó
Europa defendió la cultura y humanizó las costumbres más rudas de la sociedad feudal.